Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Javier Velázquez Moctezuma y les doy la más cordial bienvenida a la última edición del año de 2023 de los conversatorios de Tan Claro como el Agua, que la mayoría de ustedes ya sabe que son conversatorios, son actividades ligadas al inicio de actividades de el Museo Gota de Agua, que es un proyecto de divulgación que la UAM ha ido añejando en varios años, que hemos decidido empezar a tener actividades. Y en estas actividades, en estos conversatorios, hemos tenido el privilegio de contar con académicos de muy alto nivel que estudian el agua desde diversas perspectivas y en diversos escenarios. El día de hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a hablar de una de las características del agua. Estamos hablando de agua marina, a lo mejor nuestra invitada nos aclara, y estamos hablando de unos seres que son los dinoflagelados, que si usted que nos escucha no sabe qué son, no se preocupe. La doctora nos va a explicar con lujo de detalles qué es eso. Damos la más cordial bienvenida a la doctora María Eugenia Zamudio, académica de la UAM Iztapalapa, del Departamento de Hidrobiología. María Eugenia, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y espero que les guste de lo que les voy a hablar. No, seguro que sí, porque este es un tema que han presentado cuando trabajaban juntas Maristel Meave, tú, presentaban frecuentemente en la Feria de las Ciencias y siempre es un tema que atrajo mucho la atención y la fantasía de los niños. Pero María Eugenia, antes de empezar, en estos conversatorios tenemos un formato particular donde le pedimos a nuestros invitados que le expliquen a la audiencia cómo es que se desarrollaron profesionalmente, ¿no? Ok. ¿Qué estudiaron? ¿Cómo fue la toma de decisiones? ¿Por qué te decidiste hacer lo que eres? ¿Por qué decidiste estudiar lo que estudias? ¿Qué fue lo que te fue llevando hacia eso? Cuéntanos, porque para nosotros es muy importante que los estudiantes sepan cómo se desarrollan estas trayectorias, ¿no? Entonces, el micrófono es tuyo, querida. Adelante, cuéntanos. Muchísimas gracias. Yo soy egresada de la UAM, y precisamente de la UAM Iztapalapa. Soy hidrobióloga. De hecho, fuimos de las primeras generaciones en salir ya con el título de hidrobiólogos, porque antes la licenciatura era biología con área de concentración en hidrobiología. Fuimos las primeras generaciones en salir como hidrobiólogos. Y de ahí me di cuenta, bueno, no de ahí, de hecho yo desde niña siempre me ha fascinado el agua. Tengo mi primer fotografía en una alberca a los 45 días de nacida, entonces definitivamente el agua es lo mío. Estoy realmente casada con el agua y en particular con la bahía de Acapulco. Soy hija única y mis papás, dentro de sus posibilidades, siempre que salíamos de vacaciones, muy al principio de mi niñez, íbamos siempre a Acapulco, Acapulco, Acapulco. Entonces llegué a la conclusión que mi karma es Acapulco, así es que sigo trabajando en la bahía de Acapulco, que es una bahía muy hermosa. Una vez terminada la licenciatura, continué con mis estudios. Anduve buscando fuera de la UAM hacer un posgrado, me fui a Mérida, no encontré quien me asesorara. Y finalmente una profesora ahí mismo de la UAM, que ahora está en la UAM Xochimilco, Lupita Figueroa, nos llevó con alguien en el Instituto de Ciencias del Mar, a mí y a un compañero, y comenzamos a trabajar en el área de fitoplancton. De ahí comenzamos, realmente vi que era lo que me gustaba, lo que me apasionaba, eso que haces y que disfrutas y que puedes estar hasta las 10, 11 de la noche trabajando y que de repente tienes que ir los fines de semana porque tienes que salir un trabajo o tienes que ir en vacaciones. Entonces realmente me di cuenta que lo que hago me fascina.
Estuve haciendo mi maestría en el Instituto de Ciencias del Mar en Oceanografía Biológica y Pesquera, pero obviamente mi tesis fue sobre fitoplancton. Una vez terminada la maestría, perdón, estuve trabajando por proyectos tanto en la UNAM, en el laboratorio de fitoplancton, y en la UAM, como conocí a la doctora María Esther, que estaba encargada del laboratorio de fitoplancton marino y salobre, y durante casi 20 años estuve trabajando con ella. Estuvimos desarrollando proyectos a lo largo de la costa del Pacífico, trabajando diferentes áreas, y dentro de lo que fuimos encontrando nos dimos cuenta que la bahía de Acapulco era una maravilla. No sé si ustedes sepan, pero en los años 50 pues era un sitio turístico por excelencia, sobre todo para artistas de Estados Unidos, las playas hermosas, el lugar súper tranquilo, una enorme diversidad de organismos, y sigue siendo hermosa. No les voy a mentir, siempre que nos dicen que vamos a Acapulco, nos dicen que está súper contaminado. Sí, en ocasiones lo está, hay demasiada carga turística y la bahía no es tan grande. De hecho, hay artículos que la manejan, sobre todo en sentido fisiográfico, que es una bahía de bolsillo por lo pequeña que es, mide 7 kilómetros por 10 de ancho. Realmente no es una bahía muy grande, pero está en un lugar muy privilegiado. Y esto hace que la bañen corrientes de agua cálida, que la bañen corrientes de agua fría, haciendo que esta bahía tenga especies que son típicas del Golfo de Tehuantepec o típicas del Golfo de California. Es decir, tenemos una mezcla de comunidades entre templadas y totalmente tropicales, aunque más o menos la bahía está ubicada en una situación geográfica tropical. Y ahí hemos encontrado una enorme diversidad de organismos. Entonces, me di cuenta que no, que esto era lo mío, que me gustaba la taxonomía. Yo me dedico principalmente a la taxonomía, a la identificación de organismos. Durante un tiempo trabajamos para CONABIO, que es la Comisión Nacional para la Biodiversidad, el uso y manejo de la biodiversidad. Tenemos una base de datos con más de 40,000 registros de fitoplancton en costas mexicanas. El tiempo que estuve trabajando también en el Instituto de Ciencias del Mar, estuve trabajando con bases de datos de las especies que han sido registradas para las costas del Golfo de México. En la UAM estuve trabajando como 3 o 4 proyectos sobre la diversidad de fitoplancton en las costas del Pacífico. Entonces, más o menos tenemos una muy buena base que ahorita estamos tratando de actualizar. La taxonomía ha cambiado mucho, en particular el laboratorio. Ahorita, por fortuna, me siento bastante afortunada en cierta forma, ya que nos faltó la doctora Meave, me quedé al cargo del laboratorio, y regresando a la pandemia, he estado conformando un grupo muy bueno. Hay 2 chicos de doctorado, tengo 5 alumnos de maestría, todos trabajando obviamente sobre fitoplancton, sobre algunos en la bahía de Acapulco, otros en la laguna de Términos, pero se ha conformado un grupo bastante interesante. Estamos involucrando ya no solo técnicas de morfología, sino también moleculares, y entonces hemos conformado un grupo bastante bueno, que estamos sacando un buen de trabajo adelante. Ahorita se está incorporando recientemente un chico, probablemente cubra la plaza de la doctora Meave, pero estamos trabajando bastante bien con él. Sobre todo en cuestiones, nos dedicamos al laboratorio de fitoplancton marino y costero, sobre todo a taxonomía, a biomasa de los organismos. Y dentro de esto nos hemos dado cuenta, los grupos más importantes son las diatomeas, que son hermosas, sobre todo porque tienen una cobertura externa que es de vidrio, y que para poder tener la célula que está en el interior de esta cobertura de vidrio contacto con el agua de donde obtiene sus nutrientes, pues obviamente está muy ornamentada o tiene muchas perforaciones que le da una estructura muy bonita. Y por el otro lado, el segundo grupo dominante son los dinoflagelados, que vamos a hablar un poquito más de ellos enseguida, que son organismos con un montón de peculiaridades, sobre todo en su desarrollo evolutivo. Tienen millones de años en el planeta y han estado experimentando con un montón de estrategias de vida, ¿no? Es decir, no es como los humanos, que tenemos cierto tipo de alimentación, que somos omnívoros, comemos esto, comemos aquello, y que, por ejemplo, considerando a las plantas, pues tienen clorofila, llevan a cabo la fotosíntesis. Estos organismos son bien simpáticos y han desarrollado un montón de cosas. Estamos trabajando sobre ellos.
Recientemente fuimos a un congreso a Japón en el que se habla de estos organismos, pero sobre la parte tóxica, es decir, además de todo, producen toxinas que pueden perjudicar al ser humano. Y como nosotros estamos invadiendo su territorio, pues obviamente al final de cuentas nos vemos afectados por ellos. Es decir, llevamos encierros hacia las zonas costeras para cultivar peces o para tener mariscos, sobre todo bivalvos, como son el ostión, las almejas. Los ponemos en cables para cultivarlos. ¿Y de qué se alimentan estos organismos? Pues de fitoplancton. Pero hay que tener cuidado porque no todo el fitoplancton es inocuo. Tenemos algunos que producen toxinas. Algunas toxinas son muy fuertes, otras toxinas simplemente pueden causar daños estomacales, otras son neurotóxicas, es decir, afectan al sistema nervioso central. Y entonces, pues vamos trabajando sobre lo que hay en nuestras costas de México. Ya les digo, trabajamos principalmente en la Bahía de Acapulco y ahorita estamos colaborando con otro laboratorio, con la Laguna de Términos, en el Laboratorio de Ecosistemas Costeros, en la identificación de organismos. A eso nos dedicamos nosotros en el laboratorio, a identificar qué organismos o qué especies están presentes en las costas mexicanas. Muy bien, María Eugenia, no te quise interrumpir porque agarraste velocidad. Ah, Perdón. ahorita vamos a regresar a que nos des definiciones de una serie de palabras que usaste y que a lo mejor todos deberíamos de saber qué es, pero la verdad es que no todos sabemos. Entonces te vamos a pedir que nos digas a ti. Aprovecho para darle la bienvenida al doctor Juan José Santibáñez, que es el director del Museo Gota de Agua. Bienvenido, Juan José. Creo que está teniendo problemas De de audio. conexión. Pero bueno, ya le dimos la bienvenida, por ahí aparecerá en un momento. Tú dijiste que eran el fitoplancton. Platícanos, por favor, a los que no somos hidrobiólogos, ¿qué es exactamente el fitoplancton? Ok. ¿Qué es el fitoplancton? Estamos hablando del componente fotosintético, vamos a llamar a este momento, pues son una serie de organismos chiquititos que solo se ven con microscopio y que el término así, plancton, significa errante, es decir, todos aquellos organismos que están en la columna de agua, desde un charco hasta un río, una laguna, lagunas costeras, presas, hasta los grandes océanos. Hay organismos vivos en el agua, hasta simplemente una gota de agua, como se llaman el museo. En una gota podemos encontrar este tipo de organismos, es decir, están inmersos dentro del agua. ¿Qué sucede? Que son tan pequeños que se encuentran a expensas de cómo se mueve el agua, no pueden liberarse de los movimientos del agua, a diferencia, por ejemplo, de los peces que pueden nadar y pueden ir para un lado, por ejemplo, los salmones, ¿no? Que hasta pueden nadar en contrasentido de los ríos, del fluir de los ríos para llegar a sus puntos de origen y desovar. Estos organismos no pueden ir en contra del agua, simplemente se dejan arrastrar. Está constituido por dos partes, una parte fotosintética, que es el fitoplancton, y otra parte que es el animal, el zooplancton. Entonces, en particular, el fitoplancton son todos estos microorganismos, todos son pequeños, en su mayoría mide entre 40 a 60 micras, una micra es una milésima parte de un milímetro, no se pueden ver a simple vista, salvo que lleguen a formar densidades muy grandes, se puede colorear el agua. Por ejemplo, no sé, la mayoría habrá ido a Chapultepec o a Cuemanco, o de repente tendrá un charquito por ahí que se pone verde. Lo que comienza a crecer en esos cuerpos de agua a veces medio estancados son estos organismos, es el fitoplancton, un tipo de fitoplancton en particular. En agua dulce predominan diatomeas y cianofitas. Y ¿Qué es eso? las diatomeas, les decía, son organismos que tienen una cubierta, hagan de cuenta una cajita de Petri, de vidrio, y que tiene muchas perforaciones. Son hermosísimas las diatomeas porque estas perforaciones tienen diseños muy hermosos. Son muy comunes en agua marina y en agua dulce, y a veces pueden reproducirse mucho. El agua puede verse de un color verde un poco oscuro, o pueden ser cianofitas, que son organismos que generalmente forman filamentos, hagan de cuenta, se llegan a ver a veces como cabellitos verdes que están en el agua.
Entonces son un montón de células pegadas una tras de otra, formando como un cabellito y que se encuentra como parte del plancton. Entonces, cuando vemos el agua de color verde o verde cafezosa, son estos organismos del plancton que están ahí presentes, pero son unicelulares, viven como una sola célula, se agrupan como una estrategia para poder estar en la columna de agua, estar flotando, les conviene más estar agrupados o para que no se los lleve la corriente en el caso de agua dulce. Y es cuando hay unas grandes densidades, cuando llegamos a ver el agua de color de diferentes tonos de verde o ligeramente cafezoso, que serían las diatomeas, las que tienen esta tonalidad cafés. Y crecen en cualquier lado. Les digo, pueden ser bien comunes en las gotas de agua. Las diatomeas son tan pequeñitos estos organismos que a veces con la evaporación o con tormentas pueden ser resuspendidas, pueden estar en las gotas de agua en las nubes y cuando llueve precipitarse. Entonces podemos encontrar a estos organismos en cualquier parte. Y dentro de estos, en el ambiente marino, los dinoflagelados también son importantes. Hay en agua dulce, pero realmente son muy pocas especies las que están en agua dulce, predominan más o hay mucho mayor cantidad de especies en agua marina. Entonces los dinoflagelados predominantemente son marinos, aunque sí hay varias especies que son de agua dulce. A ver, sácame de una duda que tengo desde hace mucho tiempo y siempre me ha dado vergüenza preguntar. Cuando oímos fitoplancton, el sufijo fito Ajá, nos habla de vegetal, ¿no? así es. Y lo que nos estás diciendo tú no se refiere a vegetales. No como tal, como los conocemos o lo que consideramos un vegetal, una zanahoria o una lechuga Ah, o unas espinacas. Sí son productores primarios y el fito significa que producen su propio alimento, que son autótrofos, que ellos mismos, con ayuda de la luz del sol, nutrientes inorgánicos que se encuentran en el agua, llevan a cabo la fotosíntesis. Ellos ya viven en el agua, en sí no necesitan agua, las plantas necesitan agua para llevar a cabo sus procesos de fotosíntesis. Estos organismos viven ya en el agua, lo que necesitan son los nutrientes que están ahí inmersos en el agua y la luz para poder llevar a cabo estos procesos metabólicos que se llama fotosíntesis o que producen a través de productos inorgánicos, materia orgánica, para llevar a cabo su propia vida, es decir, para hacer su metabolismo crecer, reproducirse, respirar, porque también ellas respiran al igual que las plantas. Entonces produce su comida para ella, pero son tan buenas ondas, digo yo, que almacenan, producen más de lo que ellas mismas pueden utilizar y almacenan alimento. Y esto es lo que está disponible para los siguientes niveles tróficos. Es decir, el fitoplancton tiene el papel del pasto en la tierra o de los vegetales en la tierra. Es a partir de ellas que se alimentan todos los demás organismos, hasta las grandes ballenas en los ambientes acuáticos. Entonces son la base de cualquier trama trófica. Es muy interesante esto porque no es hasta muy recientemente que se les dio un papel más protagónico a estos organismos. Anteriormente era común que escucháramos que el oxígeno que nosotros respiramos en la atmósfera era producido principalmente por los bosques y las selvas. Ahora se ha visto que más del 45%, casi la mitad del oxígeno que se libera por fotosíntesis a la atmósfera, está hecho o es producido, es liberado, porque realmente es dentro del proceso de fotosíntesis, el oxígeno es liberado por una serie de procesos bioquímicos, no le sirve al fitoplancton, sino en otros procesos, y lo libera al medio. Entonces, la mayor o la mitad del oxígeno que se libera hacia la atmósfera y que después nosotros utilizamos para respirar, está liberado por estos organismos fotosintéticos. Antes no se consideraba que fueran tan importantes, ahora se ha visto que producen la mitad del oxígeno que se libera hacia la atmósfera. la mitad del oxígeno, o sea, eso es una Sí, barbaridad, ¿no? Es- así es. Eso hace que estos organismos sean unos actores principalísimos, ¿no? Efectivamente, y fue hasta no hace mucho, después del año 2000, que se les dio realmente el papel que llevan a cabo, ¿no?
Generalmente las zonas más productivas son las zonas costeras, donde llega una gran cantidad de materia inorgánica o terrígenos, que se le llama todo esto que arrastran los ríos hacia la zona costera, que cuando llueve vemos los ríos cafezosos, no es otra cosa que tierra que están llevando hacia la zona costera, y esta es utilizada por el fitoplancton para poder llevar a cabo estos procesos de fotosíntesis, hacer su comida, dejar comida disponible para los siguientes niveles tróficos, y mantiene pues a casi toda la trama trófica en cualquier ambiente acuático, no solo el marino, sino también los de agua dulce. Muy bien, estamos platicando con la maestra María Eugenia Zamudio, que es una académica del Departamento de Hidrobiología en la UAM Iztapalapa, y que nos está introduciendo a este mundo que, conforme habla María Eugenia, estamos descubriendo que es no solo importante, sino lo que le sigue, ¿no? O sea, para la vida en el planeta, diría yo. Entonces, ahorita vamos a seguir platicando con ella, pero como casi llegamos a la media hora, entonces es el momento de llamar a nuestra audiencia a que se anime a hacer preguntas o comentarios. Y tengo que repetir que en ediciones pasadas dejamos las preguntas al último momento, y entonces ya es muy difícil transmitírselas a nuestros ponentes, ¿no? Entonces, una invitación a que, a que en este momento empiecen a escribir sus preguntas y las manden a través del chat de este programa que tiene Zoom. No, no lo dejen para el último. Entonces, seguimos platicando con la maestra Zamudio, y se agolpan las preguntas, ¿no? Por ejemplo, en este momento tú dices Acapulco y se abre una herida, ¿no? Así es. Regularmente Acapulco, para muchos mexicanos y muchos chilangos, tenía un significado festivo, ¿no? Yo creo que muchos conocimos el mar gracias a la cercanía con Acapulco, ¿no? Y la humedad y la salinidad y todas estas cosas hermosas que tiene la bahía. Pero hoy está en una desgracia absoluta, y, y esta bahía de Acapulco ha sido su laboratorio durante muchos años, ¿no? Entonces, platícanos nada más rápidamente, para que no se nos vaya a pasar el tiempo y no te lo preguntemos. ¿Cómo esto del ciclón están previendo ustedes que afecte su laboratorio de muestreo? Aprovecho para darle la bienvenida al doctor Oscar Monroy, que se acaba de sumar a la transmisión. Bienvenido, Oscar. Hola, es que estoy de viaje, pero pues, No me digas, bueno, perdón, disculpen la tardanza, pero sigue, María pero Eugenia. bienvenido. Nos está Gracias. platicando María Eugenia cosas verdaderamente importantes de los dinoflagelados. Entonces, la pregunta era, ¿cómo es que este laboratorio que han tenido durante años puede estar afectado por el ciclón Otis? Por fortuna, o no sé si sea o no fortuna, el fitoplancton es bastante resiliente, es decir, la recuperación es rápida. Y también hasta eso, no lo veo tan catastrófico. Sí, al momento es muy catastrófico, hay mucha destrucción, hay pues muchas pérdidas, ¿no? No solo materiales, sino también, personales. Pero afortunadamente, una característica de Acapulco, y no solamente del ambiente acuático, es su capacidad de recuperación. Tanto la gente en Acapulco se recupera rápidamente, esa capacidad que tienen de pues echarle para adelante, ¿no? Ya en el 2014, si mal no recuerdo, había tocado un huracán, que era Manuel, también les pegó fuertísimo a la bahía de Acapulco, pero también rápidamente se recuperó. Yo espero que también se recuperen muy rápido.
Tiene una capacidad de recuperación increíble, la bahía de Acapulco. Además de que al ser un foco de turismo no solo nacional, como tú mencionabas, ¿quién no ha ido, no? En un fin de semana, tomar el carro y vámonos a Acapulco a pasar el fin de semana, ¿no? Estás un día, medio duermes ahí en el carro donde se pueda y se regresa, ¿no? Entonces es un lugar muy entrañable para todos los de la Ciudad de México. Muchos vamos ahí de turismo. Les mencionaba ya hace rato que de chica, pues todas mis vacaciones era Acapulco, hasta que ya después pudimos ir un poquito más lejos, pero volví a la bahía de Acapulco. Por fortuna, al igual que la población, la bahía de Acapulco también tiene una capacidad de recuperación muy rápida. Estamos en una zona donde la plataforma continental es como un escalón que hay después de la tierra, con profundidades no muy grandes, unos cientos de metros cuando mucho. Y a pocos kilómetros tenemos algo que, pues ahora sí que todos los ciudadanos de aquí, por lo menos de la Ciudad de México, sabemos que existe, que es la trinchera mesoamericana, que es esta zona donde están chocando dos placas. La conocemos porque sabemos que de ahí vienen todos los temblores que nos mueven a la Ciudad de México. Esto hace que rápidamente las corrientes que están alrededor recuperen la bahía. Esperamos sí que hubo una limpieza, que muy seguramente se va a recuperar rápido. Les comentaba hace rato, ¿no? Por fortuna, para la bahía de Acapulco y para los organismos fotosintéticos, la mayor actividad en la bahía es turismo. Y el turismo dentro de las actividades humanas contaminantes no es tan mala, podríamos decir, como pudiera ser la industria, que puede desechar productos químicos a veces demasiado tóxicos que son malos para todos los organismos vivos, o como la agricultura, que utiliza fertilizantes, que utiliza insecticidas, que también afectan de manera significativa a los organismos fotosintéticos. En este caso, al ser una industria de turismo, sí hay descargas de desechos municipales, se les llama, o estas aguas negras, pero principalmente son de actividades humanas, que aunque sí tienen algo de contaminación, la mayor parte es materia orgánica. Y para fortuna del fitoplancton, la materia orgánica es de lo que comen. Entonces, siempre vamos a encontrar que la bahía de Acapulco está llenísima de fitoplancton. O sea, aprovecha todo lo que le está llegando de la actividad humana y siempre hay muchísimos organismos. Por eso nos quedamos trabajando ahí en la bahía de Acapulco, porque encontramos una enorme diversidad de organismos, porque hay que comer, porque los organismos tienen de qué alimentarse. Todo esto que están desechando los satélites, no podemos decir que no hay contaminación, sí hay contaminación, pero para fortuna del fitoplancton está aprovechando esa contaminación, reproduciéndose mucho, y esto favorece mucho hacia los siguientes niveles tróficos. Hemos llegado a encontrar hasta ballenas, a una ballena con su ballenato en la boca de la bahía, o sea, cerquitita ya de la bahía, en la primera entrada, comiendo tranquilamente, porque ¿qué comen? Comen plancton, y el plancton, por lo menos la parte de su plancton, se alimentan del fitoplancton. Entonces, es un punto, una fuente de nutrientes para el fitoplancton, la bahía enorme. A lo mejor ahorita con una baja en la actividad turística, a lo mejor nos baja la productividad de la bahía porque siempre hay muchos organismos, pero esperamos encontrar, siempre hemos encontrado cambios en la comunidad a lo largo de estos casi 23 años que llevamos estudiando la bahía. Les mencionaba, tenemos ahorita 5 alumnos que están trabajando la bahía de Acapulco, están trabajando medusas, están trabajando fitoplancton de diferentes grupos taxonómicos, y siempre encontramos material nuevo cada vez que vamos a la bahía. O sea, es tal su capacidad de alimento que hay, que siempre las corrientes nos están llevando otras especies y encontramos nuevos registros, no solamente para la bahía, para el Pacífico, sino que hasta para México. Hemos encontrado 2 o 3 especies que han sido registradas únicamente en la costa oeste del Pacífico, es decir, por allá por Japón, por allá por Filipinas,
y el segundo registro está en la bahía de Acapulco, aquí en México, en el Pacífico mexicano. ¿Cómo llegan? Seguramente por corrientes, quizá por barco, porque algunas tienden a quedarse en algo que se llama agua de lastre, que son partes de los barcos que utilizan para controlar su flotabilidad, y a veces son transportados de un lugar a otro. Es un problema muy serio con muchas especies porque son especies no nativas y que pueden convertirse en invasoras, pero es alguna forma en que también estos organismos pueden bajar de un lado a otro, sobre todo las distancias, ¿no? Considerando lo que es el Pacífico, que es el océano más grande de nuestro planeta. Entonces, esto ha favorecido mucho a la bahía. Siempre encontramos nuevas especies. Ahorita la mayor parte de los alumnos que tengo están trabajando precisamente dinoflagelados, que los dinoflagelados son organismos muy simpáticos, aunque se consideran fotosintéticos, están dentro del fitoplancton porque llevan a cabo fotosíntesis. Tenemos que la mitad son heterótrofos y la otra mitad sí son fotosintéticos. Y dentro de los que son fotosintéticos, hay algunos que necesitan alimentarse de pequeñas partículas, es decir, son mixótrofos, no solo llevan a cabo la fotosíntesis, sino que también además necesitan comer pequeñas partículas para obtener ciertos nutrientes que ellas no pueden producir. Entonces, lo interesante de ese grupo es que es bastante variado en todo su proceso evolutivo. Aparecieron mucho antes que los dinosaurios, ya llevan varias extinciones masivas superadas, siguen aquí en el planeta. Yo digo, seguramente la especie humana, quién sabe si sobrevivamos, pero estos organismos van a sobrevivir porque son muy, podríamos llamarle oportunistas. Aprovechan lo que tienen en el momento, y si hay que llevar a cabo la fotosíntesis, tienen cloroplastos y pueden llevar a cabo la fotosíntesis. Si las corrientes los llevan donde ya no hay luz, entonces puedes comer a otros organismos. Hay algunas especies que pueden medir 10 micras, que son súper chiquititas, que tienen cloroplastos, pero que además se ha visto que se comen otras células más pequeñas, como pudieran ser bacterias u otras células fotosintéticas, y que además también pueden comer partículas, no solamente otros organismos, pero que además se ha visto que pueden atacar a organismos más grandes, como pudiera ser una artemia. Entonces, están clasificadas como fotosintéticas, mas sin embargo, son bien oportunistas y pueden aprovechar el momento, lo que tengan, ¿no? No se quedan con que me quedo con la fotosíntesis y si ya no hay luz, ya valí, ¿no? Pueden aprovechar los recursos que tienen a su alcance. Entonces, son organismos bien interesantes. Muy bien. María Eugenia, aprovecho que toses para tomar la palabra. Dice, como ve, como nuestra audiencia puede darse cuenta, pues se trata de una académica entusiasta, comprometida con su tema y que se ve que te encanta el tema. Nos has llenado de información que ojalá podamos procesar. Pero antes que eso, ¿te parece que le demos voz a nuestra audiencia en Por lo que el supuesto. doctor Santibáñez o el doctor Monroy hacen alguna intervención, si gustan? Vamos a dar paso a las intervenciones del público. Marisol Martínez te dice, hace 30 años aproximadamente se describía en algunos libros que los dinoflagelados pertenecían al reino protista. ¿Siguen estando dentro de ese reino o ya cambió la clasificación? Ya cambió la clasificación, ahora están más relacionados con los ciliados, algo que se llama SAR, que son los apicomplexa, los arcodinio y se me va el último, pero bueno, está más relacionado por el tipo de pared celular que tienen y el tipo de flagelos que presentan, están más relacionados con los ciliados. Más sin embargo, se siguen clasificando como fotosintéticos porque la mitad tiene cloroplastos. Entonces es un grupo bastante complejo que ha metido a la gente que se dedica a la taxonomía en problemas serios, ¿no? Durante muchos años, durante mucho tiempo se estuvieron considerando como animales, estaban dirigidos o estaban bajo las reglas del sistema de nomenclatura zoológico,
pero como algunos son fotosintéticos, entonces empezaron a utilizarlos también como, o a clasificarlos dentro de las reglas del sistema nomenclatural de plantas. Y entonces ha sido un verdadero problema con estos organismos. Precisamente les digo a los alumnos cuando les doy clase, tenemos la costumbre el ser humano de hacer cajitas. Y entonces en esta cajita entran con estas características. Pero resulta que los organismos no son tan fáciles de clasificar porque a veces nos quedan muchos en el medio. Resulta que esos límites que nosotros les ponemos a estas cajitas de que si tienen estas características u otras, a veces no son tan claros en algunos organismos. Y los dinoflagelados son este tipo de organismos, donde las características comparten características con animales, comparten características con vegetales, podríamos decir, que sabemos que no son vegetales, sino organismos fotosintéticos, y entonces, ¿dónde los ponemos? ¿O hacemos una clasificación especial para ellos? Es, es bastante complejo este tipo de organismos. Muy bien, pues esa es la contestación, Marisol Martínez. Te mandamos saludos hasta Ciudad Madero, Tamaulipas, con un abrazo desde la fría Ciudad de México. Eduardo Pérez te pregunta, ¿cuáles son las consecuencias del incremento de la población de fitoplancton en el manto de agua? ¿Del fitoplancton en dónde, perdón? En el manto de agua. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues mira, nosotros lo hemos visto, no sé si alguna vez han acudido a cualquier cuerpo de agua, ¿no? El tener altas densidades de organismos, ¿qué sucede? La mayor parte de estos organismos tiende a irse así cerca de la superficie porque necesitan la luz. Y cuando hay altas densidades, entonces pueden limitar la luz hacia las partes más profundas, generando que organismos más hacia abajo puedan llevar a cabo la fotosíntesis. Entonces van a delimitar la distribución de los organismos a solo las capas superficiales cuando hay altas densidades. ¿Qué otro problema pueden causar? Que al haber altas densidades, cuando estos mueren, finalmente en algún momento tienen que acabar con el alimento y cuando mueren se van hacia los sedimentos. Generalmente todo lo que se muere en el ambiente acuático tiende a irse hacia el fondo, poco flota, y ocasionando que sea demasiada materia orgánica que se va al fondo y en ocasiones provoca que disminuya la cantidad de oxígeno en ambientes bentónicos, es decir, a la hora de descomponer esta materia orgánica acaban con el oxígeno, convirtiendo estas zonas en zonas anóxicas, que va a provocar que los organismos que necesitan respirar oxígeno se tengan que mover o van a morir en esas condiciones. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, a veces lo he visto en las noticias que aparecen en ocasiones hasta en el celular, que en la desembocadura del río Mississippi está creciendo la zona anóxica. ¿Qué es lo que sucede aquí? El río Mississippi es un río que atraviesa todos Estados, nace en Canadá, atraviesa todos Estados Unidos y a lo largo de su trayectoria pasa a través de enormes áreas de cultivo donde utilizan fertilizantes, donde utilizan insecticidas y otra serie de productos. Finalmente, estos, cuando son regados las plantas, todo este tipo de productos acaban en los ríos y los ríos acaban en el océano. En particular, el río Mississippi desemboca en la parte norte del Golfo de México y lleva una enorme cantidad de materia orgánica. ¿Qué sucede? Al haber tanta cantidad de materia orgánica, las bacterias que viven en ambientes oxigénicos no les da tiempo de llevar a cabo la degradación de toda esta materia orgánica, consumiendo todo el oxígeno en la columna de agua y convirtiendo esta zona en una zona anóxica. Entonces, se ha visto que ahí en la desembocadura del Mississippi o alrededor de la desembocadura está creciendo esta área donde no hay oxígeno en el sedimento, haciendo que muchos organismos tengan que desplazarse porque por falta de oxígeno, pues no pueden vivir ahí. Entonces, es una consecuencia también, ¿no? De tener demasiados organismos, estos se van al fondo, es mucha materia orgánica y los cuerpos de agua pueden volverse anoxigénicos en zonas profundas. Ahora, si hablamos de otro tipo de organismos, regresando a los dinoflagelados, hay alrededor de más de 200, como unas
300, 500 especies de dinoflagelados. Están describiendo en la actualidad un montón de nuevas especies. Y alrededor de unas 20 producen toxinas. Muchos de estos organismos que producen toxinas llegan a producir lo que se llama florecimientos o producciones masivas de fitoplancton, es decir, una sola especie aprovecha condiciones favorables de nutrientes, se reproduce mucho y se le llamaba también antes mareas rojas, es decir, le dan una coloración al agua. Las mareas no todas son rojas, algunas pueden ser verdes, otras amarillentas, pero algunas sí son rojas. Y en particular los dinoflagelados, por el tipo de pigmentos que presentan, van a dar una coloración rojiza. Aunque algunas pueden ser verdosas, sobre todo en el Golfo de México hay un dinoflagelado, que es una carenia, que produce florecimientos algales bastante tóxicos, sobre todo en la parte norte del Golfo de México, y da una coloración verdosa. Aquí también otra de las peculiaridades de este grupo en particular, realmente para clasificar a los organismos que llevan a cabo procesos fotosintéticos se utilizan los pigmentos. Los pigmentos es un carácter que delimita los diferentes grupos, ¿no? En el caso de los dinoflagelados, tienen pigmentos de diferentes grupos, es decir, adquirieron como animales que en algún momento debieron haber sido, adquirieron cloroplastos por diferentes vías. Algunos tienen clorofila de algas verdes y algunos tienen clorofila de algas rojas. Entonces, tampoco es fácil agrupar a los dinoflagelados por el tipo de pigmentos porque utilizaron diferentes estrategias para adquirir los pigmentos que tienen. Entonces, algunos pueden pintar rojo, algunos pueden pintar verde, pero el problema está cuando son tóxicos o algunos producen toxinas neurotóxicas como las axitoxinas que afectan los canales de sodio-potasio. Los canales de sodio-potasio son importantes porque les permiten la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Si uno llega a consumir altas concentraciones de esta toxina, que no es que uno se meta al agua, se eche un trago y se muera, no, porque son tan chiquitas y tienen tan poquita toxina cada célula que lo más que te pueden producir es un daño estomacal. El problema es que hay muchos organismos que se alimentan filtrando el fitoplancton y como ellos no tienen sistema nervioso, entonces acumulan la toxina y cuando llega uno a alimentarse de este tipo de organismos, ¿cómo serían los ostiones, las almejas, los caracoles que filtran el agua para alimentarse? Entonces es ahí donde viene el problema, porque ellos tienen acumuladas toxinas y entonces uno puede llegar a morir comiéndose alguno de estos productos. Hay todo un sistema que se dedica, o sea, no es tampoco para espantarlos y que no coman si les gusta este tipo de alimento. Hay todo un sistema en salud que se encarga de estar monitoreando si estas toxinas están en altas concentraciones y declaran vedas en el consumo de algunos productos. No hay que tampoco asustarnos, pero sí es preocupante porque con esto del cambio climático global, al parecer se está favoreciendo la formación de estos florecimientos algales, el tiempo que perduran estas altas concentraciones de este tipo de organismos y las áreas que están abarcando estas altas concentraciones de organismos. Entonces, muy bien, sí es algo preocupante. muy bien. Estamos escuchando a la maestra María Eugenia Zamudo Reséndiz del Departamento de Hidrobiología de la UAM Iztapalapa. María Eugenia, se nos acaba el tiempo y han llegado muchas preguntas. Entonces, yo te pediría que dieras respuestas muy puntuales, Ok. muy breves a cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, te dice Betsabe MCZ. En la actualidad, ¿se han usado los dinoflagelados en alguna tecnología o en la revolución tecnológica de algún sistema? De algún sistema se han utilizado para cuestiones médicas, sobre todo que produce saxitoxinas que son neurotóxicas, se puede utilizar como Botox. Se ha utilizado para esto de los problemas de personas cuando llegan a tener amputación de algún miembro, que se queda el dolor fantasma que le llaman. Entonces, una forma de quitar el dolor es inyectando pequeñas concentraciones de esta neurotoxina. En el control de esfínteres también se han utilizado este tipo de toxinas para volver a recuperar el control de esfínteres. Entonces tienen muchos usos médicos. Es poco, sé de pocos investigadores que se han dedicado a utilizar este tipo de toxinas para usos médicos, pero la posibilidad de utilizarlos es enorme.
Muy bien. Eduardo Pérez pregunta, cuando menciona niveles tróficos, ¿se refiere a generaciones de población de fitoplancton? No, los niveles tróficos es los productores primarios, consumidores primarios y así sucesivamente hasta los carnívoros de alto nivel. Muy bien. Stacy Ditt dice, ¿cuál es la importancia de los dinoflagelados? En un minuto. Pues resumiendo, son productores primarios, son consumidores primarios, tienen una alta importancia por la producción de diferentes tipos de toxinas, no solamente para afectación humana, sino que también pueden producir daños a algunas comunidades como peces o moluscos a veces. Muy bien. Saludos a Marisol Martínez desde Ciudad Madero, Tamaulipas, y a Leslie López desde Hermosillo, Sonora. Ojalá nos manden, Leslie y Marisol, sus correos para mantener el contacto con ustedes. Pasamos a la pregunta de Val Paz. Dice, buenas tardes. La pregunta que quiero plantear es la siguiente. ¿Cuál es la estructura que posee un dinoflagelado y cómo afecta a la vida marina? En cuanto a estructura, ¿cómo es un dinoflagelado? Ok, la mayoría de los dinoflagelados se caracteriza por tener una pared celular cubierta por sáculos que se llaman sacos anfiesmales, que pueden o no estar rellenos de celulosa. Cuando están rellenos de celulosa son tecados, tienen plaquitas, parece que están formados de pedacitos de celulosa, y cuando no tienen celulosa se les llama desnudos y generalmente son muy flexibles. Hay de los dos tipos. Tienen dos flagelos, generalmente, o la mayoría tiene dos flagelos, uno en la parte media que se llama cíngulo, o es alrededor como un cinturón, y otro de la parte media hacia la parte terminal que se llama, que van sobre un canal que se llama sulcus. Entonces, esto hace que los organismos tengan la característica de cuando nadan en espiral, nadan dando vueltas en espiral, y de esta forma se mueven. Muy bien. Janet Salinas nos pregunta, ¿cuál es la función principal de los dinoflagelados en los ecosistemas marinos? Nuevamente, en 30 segundos. ¿Cuál es la función ¿Quién? principal? Pues la de ser productores primarios y en algunos casos, algunas especies de ser consumidores primarios. Muy bien. Yatsil Vera dice, ¿las diatomeas son perjudiciales si llegan al consumo humano? No, de hecho, no sé si alguna vez han ido o serán católicos o saben un poco sobre la religión católica. La Virgen de San Juan de los Lagos, me acuerdo mucho, te venden unos terroncitos de tierra con la imagen de la Virgen y no es otra cosa que tierra de diatomitas. La tierra de diatomitas no es otra cosa que un montón de estas estructuras externas de sílice que forman cierto tipo de sedimento que se llama tierra de diatomita, que puede ser comido. Es bueno, ayuda a la digestión, no son malas. Se utilizan como fertilizantes, se utilizan como insecticida, se utilizan como filtros en la industria vitivinícola, para la cerveza, para el vino, se utilizan como filtros para albercas, podemos estar en contacto con ellas, seguramente las comemos o las bebemos porque están en todas partes, no son dañinas, solo hay un género en particular que sí produce toxinas, pero en términos generales, de hecho, son el mejor alimento para el ecosistema, tanto de agua dulce como marino. El tipo de materia que almacenan a la hora de llevar a cabo la fotosíntesis, que principalmente son aceites, es excelente como alimento para los siguientes organismos en la trama trófica, es decir, son el mejor alimento. De hecho, se utilizan para los primeros estadios en muchos cultivos, ya sea de camarón, de ostiones, etcétera, etcétera, porque son un excelente alimento. Bueno, María Eugenia, tenemos una gran cantidad de preguntas y comentarios. Me voy a permitir leértelos todos Ok. para que tú en estos últimos minutos des un panorama general, ¿no? Primero, saludos a Alejandro Federico Alba Martínez. Le mandamos un abrazo, dice muchas felicidades, excelente charla.
Patti Ponce pregunta también cuál es la función ecológica principal de los dinoflagelados en los ecosistemas. Karen Ciprés pregunta cuál es el principal reto a investigar en estos organismos. Paco Hernández pregunta si hubo algún desequilibrio en estos organismos debido al huracán Otis. Ya dijiste que no. Alice Reyes dice, desde los problemas meteorológicos, ¿hay algo que pueda verdaderamente afectar estos organismos? Lía Calo dice, estimada Maru, gran charla y admirable el conocimiento compartido. Felicitaciones. Katia Michelle dice, ¿qué sucedería si Acapulco llegara a un punto crítico con alguno de estos acontecimientos? ¿Cuál sería la estrategia para no llegar al no retorno por la presencia del humano y no precisamente un evento natural? Yatzil Vera pregunta también el efecto del cambio climático en los dinoflagelados. Vanessa Padilla, ¿cómo se producen los dinoflagelados? ¿Cuáles serían las consecuencias de estos? Stacy Ditt, la clasificación de los dinoflagelados. En fin, siguen llegando. Es un tema que ha generado muchísima importancia, pero nos quedan 3 minutos para salir del aire. Entonces, María Eugenia, creo que vas a tener que regresar muy pronto porque has resultado muy taquillera. Le prometemos a la audiencia que te vamos a pasar todas las preguntas para ver si hay manera de responderlas. Entonces, danos un panorama general de lo que has oído, María Eugenia, por favor. Ok, los dinoflagelados son el segundo grupo más importante dentro de los productores primarios. Ahí radica su importancia. Son productores primarios, producen materia orgánica para que todos los demás que no producimos nuestro alimento podamos comer a partir de ellos. ¿Qué punto sería el de no retorno en Acapulco? No lo sé con certeza, pero sí debería haber un mayor control de todos los desechos orgánicos que son vertidos hacia la bahía de Acapulco. Hasta el momento, afortunadamente, las corrientes favorecen a la bahía y eso permite que se limpie. No puedo decir que hay momentos en que sí está altamente contaminada, pero por fortuna para la bahía las corrientes la ayudan bastante. Y eso también decíamos que como parte de la resiliencia de la bahía están los productores primarios. Están utilizando toda esta materia que se está desechando a la bahía, la están utilizando y la están convirtiendo en algo útil y productivo para los demás organismos. Hay ocasiones en que hemos visto muy cerca de la bahía de Acapulco hasta 50 tortugas que están llegando a desovar cerca de la bahía. O sea, la productividad que hay ahí es enorme y parte de que no se llegue al no retorno es precisamente la presencia de los organismos fotosintéticos. Muy bien, María Eugenia, has hecho un esfuerzo de síntesis bárbaro. Te platico que siguen llegando preguntas y comentarios y felicitaciones. Entonces, seguramente Lilian ella verá la manera de pasarte las preguntas, pero de cualquier manera creo que es un tema que ha suscitado mucho interés y vamos a tener que repetirlo, si te parece bien. Ok, Muy bien, pues así llegamos, ahora sí ya no pudieron intervenir ni Juan José ni Óscar, ya llegamos al final de esta emisión y llegamos al final de las emisiones del año. Esta ha sido la última emisión del año 2023. Ha sido un año muy productivo. Agradecemos encarecidamente a todos los académicos que han comparecido en este espacio y nos veremos en enero ya inmediatamente regresando a las actividades en la UAM. Vamos a seguir con las actividades de los conversatorios y seguramente vamos a encontrar académicos que como hoy María Eugenia Zamudio ha suscitado mucho interés en la audiencia. Muchas gracias, María Eugenia, por tu presencia. de nada, al contrario, por invitarme. Gracias, Óscar.
No te oímos, pero supongo Tiene que apagado el micrófono. sí. Bueno, gracias, Juan José. Fue un placer. Que muchas gracias. Gracias, Lilia. Espero que podamos pasarle el exceso de preguntas que hubo a la maestra Zamudio, ¿no? Gracias a todos y nos veremos nuevamente en el 2024. Cuídense mucho, no cometan excesos, no hagan cosas de las que después se vayan a arrepentir. Estén descansando, coman bien, duerman bien, abracen a sus familiares y nos veremos aquí en enero en estas mismas emisiones de Tan Claro como el Agua, las emisiones del Museo Gota de Agua. Soy Javier Velázquez Montezuma, nos vemos en enero en una próxima emisión. Un abrazo a todos. Igualmente, felices Nos fiestas. vemos, hasta luego. Hasta luego, Gracias. felicidades.